Quiero compartir el libro de Filipenses, cuyo tema es el gozo del creyente en medio del sufrimiento. Este libro aparece en el canon del Nuevo Testamento para motivar a los creyentes que están pasando por alguna situación difícil, de la misma manera que Pablo estaba pasando una situación difícil en su época. Fue escrito alrededor del año 61, quizás al final de ese año después de Cristo, y la circunstancia de Pablo en ese momento es que se considera que estaba preso en Roma. El contexto social de Filipo es que la iglesia en esa época estaba siendo amenazada por los judaizantes y es posible que ellos quieren incluso demandarle ante el imperio, acusarlos de ser un grupo que amenazaría el imperio en ese contexto. Y Filipo era una ciudad griega con muchos romanos que residían ahí, de manera que muchos soldados romanos al jubilarse iban a esta ciudad. Allí en Filipo era obligatorio adorar al emperador, de manera que llamar Señor a Jesucristo en lugar del emperador se constituía en una falta grave para los cristianos de esa época. Quiero comenzar con el versículo 1 de Filipenses 1:1. Y nota que el nombre Pablo aparece al comienzo porque era la costumbre en la época que las cartas se iniciaban hablando del nombre de las personas o escribiendo el nombre de las personas al comienzo. También el nombre de Pablo significa pequeño, pero en latín, debido a que ese idioma predominaba en Roma, mientras que Timoteo significa valorado de Dios. Al hacer una comparación de Pablo y Timoteo, la enseñanza es que una generación va a suceder a la otra, de la misma manera que Pablo es antes, Timoteo es su seguidor, de igual en todas las generaciones esto es lo que va a ir transcurriendo. Seremos sustituidos por los líderes que nos siguen. Y esa es la experiencia y la descripción en la Escritura. De igual manera, acontecerá a las generaciones. Serán yendo sustituidas y reemplazadas por las siguientes generaciones. Entonces, Pablo y Timoteo implica el reemplazo de generaciones y en el contexto habla de siervos, es decir, de esclavos. La enseñanza es esta. Pablo es esclavo de Cristo, Timoteo es esclavo de Cristo, y la iglesia es esclavo de Cristo. Entonces no importa cuál generación reemplace a cuál generación dentro de la iglesia, todas serán esclavas de Cristo, y esa es la enseñanza moral en el texto. Un siervo en la época era un esclavo que pertenecía a su amo junto con todos sus derechos. Se puede aplicar la siguiente tesis. Mire, los creyentes, por haber sido comprados completamente por Cristo, los creyentes no tienen derecho. Las personas que hayan sido compradas por Cristo no tienen derechos. Y si Él compró la humanidad también sería sin derechos porque Cristo los compró mediante sus derechos, con todos sus derechos. Y esa es la revelación de la sabiduría humana divina en el Nuevo Testamento. Un siervo o esclavo pertenece a un amo con todos sus derechos personales. Esa es la enseñanza moral. Como esclavo, el amo podía comisionar a un esclavo a una función, una delegación que él quisiera o considerara pertinente, como en el caso de Pablo, lo comisionó como apóstol. Y un apóstol en la época era considerado una persona que era alumno presencial de Cristo y comisionado personalmente por él. Por eso, después de Pablo, no es posible que haya habido otro apóstol de esta clase, y más bien consideramos que Pablo es el último apóstol que menciona el Nuevo Testamento comisionado por Jesucristo. Quizás haya apóstoles de otra clase y de otra categoría, pero no de la categoría de Pablo, por cuanto él fue comisionado por Jesucristo. Se calcula que
Cristo murió en el año 32, Pablo se convirtió en el año 34, de modo que los demás apóstoles no son posibles y viables que sean considerados comisionados por Cristo. Quiero hacerle un breve comentario de la palabra siervo o esclavo, o doulos como lo utiliza el Nuevo Testamento en su lengua original, siervo o esclavo. En la Biblia, Dios, desde el comienzo, al leer en Génesis, usó la palabra siervo o esclavo para el hombre. Así que ser hombre es ser esclavo. Dios creó al hombre originalmente esclavo de él. Eso es donde comienza la esclavitud. Dios hizo seres esclavos de él. El hombre es un esclavo de Dios. Pero el hombre al pecar abandonó a Dios como amo y se convirtió en esclavo del pecado, según Romanos 6, 16 al 18. Más tarde, cuando Cristo viene a la tierra, Él compra a toda la humanidad. Compró a toda la humanidad con su sangre y la convirtió nuevamente en esclava de Cristo, según 1 Corintios 6, 20. Al irse Cristo de acá, Él regaló al Espíritu Santo como su primer contado en esta compra, en Efesios 1:14. Por lo tanto, en Efesios 2:13 dice que la sangre de Cristo fue lo ofrecido como pago. También en Efesios 2:15, la carne y cuerpo de Cristo pagó o compró a toda la humanidad. La cruz es lo que hizo posible la reconciliación entre el hombre y Cristo, la cual era esclavo del pecado antes de ser esclavo de Dios. Entonces la cruz reconcilió a un esclavo del pecado con Dios, según Efesios 2:16. Al seguir con este tema de la esclavitud, vamos a notar que un esclavo tiene las siguientes características naturales en relación al amo que lo posean. Sigo haciéndole comentarios del término doulos o esclavo para mostrar las características de un esclavo. No importa si es esclavo del pecado o esclavo de Cristo, va a tener este perfil, cualquiera de los dos. Mire, un esclavo tiene una subordinación o dependencia natural al amo. Esa es una característica de todo esclavo, sea del pecado, sea de Cristo. Lo natural para un creyente es que hay una subordinación o dependencia natural a Cristo como amo. 2. Un esclavo tiene un sentido de responsabilidad y obligación natural para el amo. Se considera natural para él, no es algo que es extraordinario. Sencillamente responde y cumple responsabilidades que considera normales, naturales en su vida. Número 3, tiene un condicionamiento para cumplir los modos y normas exigidos por su amo. No cuestiona la manera en que su amo le maneje o el procedimiento que utilice para con él. Un esclavo no cuestiona esto. Número 4. Tiene una vida que no acepta excusas para con su amo. Es decir, no pone condiciones para obedecer al amo que lo posee. Número 5. Tiene un sentido de compromiso para cumplir las obligaciones frente al amo que le gobierna en el momento. Sabe que fue comprado y sabe que tiene deberes para con su amo. Número 6. Tiene una restricción que acepta límites naturales. Acepta las limitaciones impuestas por su amo en el contexto del creyente. Los creyentes aceptamos que hay cosas que no debemos hacer y hay cosas que debemos hacer por causa de las delegaciones que Cristo nos ha dado a nosotros y por causa de la tarea que debemos y tenemos que cumplir frente a Él. Número 7. Tiene una exclusividad para su amo, lo cual considera un honor. Por eso, en consecuencia, no busca servir a otros amos, en este caso al pecado, porque ya se considera de Cristo y es un honor para él servir a un amo de esta clase, de esta categoría, de este rango.
Así es un esclavo de Cristo. Número 8. Presta un servicio sin menospreciar su imagen. En cierto sentido, un creyente se siente orgulloso de servir a Cristo porque es un amo sin igual, es un amo bueno y es un amo que no abusa de sus esclavos. Y número 9. Tiene una imagen natural como esclavo, de tal manera que el esclavo busca ser semejante a su amo. Y estas son las características de un esclavo, ya sea del pecado o de Cristo. En el contexto nuestro lo aplicamos. Un creyente debe tener estas características, las tiene y debe aplicarlas a su vida para que sirva de esta manera a Cristo. Puedo decir como conclusión lo siguiente: toda la humanidad es posesión de Cristo. Él la compró y Él tiene derechos, los derechos absolutos de hacer lo que quiera y le plazca con la humanidad que compró. La iglesia, en consecuencia, es posesión de Jesucristo. No solamente la compró, sino que la derrotó. Así eran conseguidos los esclavos. Los esclavos eran derrotados en un combate, en una guerra. Y de alguna manera Dios ha vencido. Él ha triunfado sobre nosotros. Fuimos derrotados de alguna manera por Cristo. Él nos convenció, nos atrajo y hizo que fuésemos sus esclavos en el contexto que vivimos. Entonces la iglesia es posesión de Jesucristo por compra y por derrota. La esclavitud original fue por creación, luego por compra o derrota en la guerra. Cristo venció en la cruz. Jesucristo, la frase de Jesucristo indica que toda persona es posesión de otra persona. Y es muy importante captar este concepto. Toda persona pertenece a otra persona. Esa posesión que la Biblia habla de persona a persona es lo que nos da un sentido de seguridad. Las personas que no se sienten pertenecer a otra persona sufren grados de inseguridad y no son tan seguras como las personas que pertenecen a otra persona. Una ilustración de esto es la experiencia que vemos en los hijos en relación a los padres. Los niños e hijos que no gozan de una buena relación con los padres son más inseguros que los hijos que gozan de una buena relación con sus padres. Eso a manera de ilustración. De igual manera, una esposa que no se siente pertenecer a su esposo sufre también grados de inseguridad y viceversa. Entonces la posesión da un sentido de seguridad. El concepto sale de la frase siervos de Jesucristo. Dios, hombre, posee a las personas. La imagen asignada refuerza el concepto que estoy transmitiendo y de ahí que queramos ser semejantes a Dios. El hombre por naturaleza es posesivo y quiere ser poseído. Note en su experiencia, note en la cotidianidad de la vida que las personas quieren poseer a otras personas y al mismo tiempo quieren ser poseídas por algunas personas, es decir, pertenecer a alguien. Esto es un reflejo de la naturaleza que Dios nos asignó y especialmente de la imagen que Dios nos asignó. Así como Dios posee, también nosotros queremos poseer y incluyó en esto la idea de ser poseídos. Basado en esto de siervos y el servicio que prestamos, quiero darle un listado de los 7 sinónimos que usa el Nuevo Testamento en cuanto a siervos. El Nuevo Testamento usa 7 palabras diferentes para describir a un siervo en el Nuevo Testamento. Comienzo por la palabra doulos, que es la que se traduce acá en Filipenses 1:1.
Y esa palabra se refiere a una persona que ha sido comprada o capturada en la guerra, derrotado. Y quizás el término que revela o describe nuestra condición más baja, un esclavo sin derechos. Y eso es fundamental al entender quiénes somos para Dios. No tenemos derechos ante Dios. Segunda palabra es hipiretis. Ese es el que ayuda en los cultos, un conductor de barco. Es una especie de colaborador en la dirección y en los trabajos que se hacen en la iglesia. Hay personas que colaboran en la iglesia a unos trabajos que vienen realizando otras personas, trabajos principales, y ellos ayudan a hacer esos trabajos. Ese es hipiretes. Liturgos, o de donde viene la palabra liturgia, es un esclavo con fines religiosos. Quizás los que tienen una profesión religiosa y que ayudan en la iglesia, este es un liturgos. Diáconos es el que atiende las mesas u oficios domésticos, usado especialmente en la elaboración de comidas y compartir alimentos. Los terapeutas eran los curadores, tales como los médicos y los que presentan remedios caseros. No sé si han notado que algunas personas en nuestros días buscan remedios aún caseros para aliviar el dolor de otras personas, y esos salen con la palabra terapeutas o los curadores, tales como los médicos. Y ketis o ketis es lo que hacen oficios domésticos generales. Es decir, los que hacen trabajo de toda clase en la casa, en la iglesia, son iketis. Y país es un niño asistente o ayudante. Un ayudante que mientras ayuda a un principal, está aprendiendo los oficios domésticos de la casa. Como aplicación al texto, quiero darle la siguiente. Mire, la Biblia habla de deberes para con Dios. La Biblia enfatiza los deberes de la humanidad, de los creyentes en particular, y de las personas no creyentes. Tienen deberes para con Dios. Mientras que la sabiduría humana habla de los derechos de las personas. Es un contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. El uno exige deberes y la otra exige derechos. La iglesia vive en medio de este sistema controlado por el mundo, exigiendo derechos, y en algún momento los creyentes tienen que renunciar a este sistema mundano para exigir derechos. De lo contrario, no será mucho el avance en nuestro desarrollo espiritual para con Dios mientras estemos reclamando derechos personales. Dios ha prometido realmente el sustento y abrigo para vivir. Con estas dos cosas vivimos en la vida. Las demás cosas fuera de sustento y abrigo son privilegios de la gracia de Dios que nos ha otorgado a nosotros. Esos privilegios no debemos convertirlos en derechos personales. No abuse, no haga que estos derechos se conviertan, o estos privilegios se conviertan en derechos. Se puede vivir sin esos privilegios.